Bienvenidos a este encuentro en el que 50 años después de la no descolonización del Sáhara Occidental vamos a reflexionar sobre ese proceso inacabado y sobre los desafíos que plantea de cara al futuro. Quisiera comenzar dando las gracias sinceramente a la Secretaría de Memoria Democrática, sin cuyo apoyo hubiese sido imposible celebrar el seminario, pero también a la Facultad de Geografía e Historia, al Departamento de Historia Contemporánea, al excelentísimo Ateneo. Todas esas instituciones han contribuido en la celebración de este espacio de reflexión y de diálogo, y también al proyecto de investigación en el que se inscribe el trabajo que quienes hemos coordinado el seminario llevamos a cabo. Democratizar, descolonizar, rememorar protagonistas, procesos, narrativas y memoria en el espacio ibérico. En mi nombre y en el de mi compañera, la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, Encarnación Lemus, que finalmente no nos puede acompañar por motivos personales, agradezco también a mis colegas y al alumnado que arropen un debate que medio siglo después todavía permanece semioculto o olvidado. Miren, justo mañana se cumplen 50 años desde que el Tribunal de la Haya emitió su dictamen consultivo negando vínculos de soberanía entre el Sáhara, Marruecos y Mauritania. Y también 50 años desde que Hassan anunció que Marruecos se disponía, entre comillas, a recuperar nuestro Sáhara, cuyas puertas se nos han abierto, según él interpretaba. Y para eso inició lo que los marroquíes llaman la Marcha Verde, preparada desde la primavera de 1975, con la ayuda de Estados Unidos y con la financiación de Arabia Saudí. Mientras nuestro país conmemora la muerte de Franco, Marruecos hace lo propio con aquel acontecimiento que cambió definitivamente el destino del último territorio pendiente de descolonización de África. O mucho nos equivocamos, o este cincuentenario pasará desapercibido. Desde luego hay poco que celebrar, ¿no? Y es que sin duda resulta mucho más tranquilizador recordar la muerte del dictador que abordar la descolonización de un territorio que a día de hoy no ha dejado de ser responsabilidad de la potencia administradora que sigue siendo España según la ONU. En este tema hay aún mucho silencio intencionado, hay también mucha vergüenza por cómo se hicieron las cosas, algo que curiosamente, aunque por motivos distintos, comparten todas las fuerzas políticas de nuestro país, en la izquierda y en la derecha. Y sin duda, la opinión pública española, al menos la que conoce algo el asunto, porque la inmensa mayoría de esa opinión pública desconoce completamente el tema. Estas sesiones nos van a ofrecer la oportunidad de reflexionar por qué fue así, cuáles fueron las causas y consecuencias de aquella descolonización inacabada, cuáles son las responsabilidades políticas y jurídicas de España y los límites del derecho internacional cuando se enfrenta a intereses de tipo geoestratégico. Vais a tener la oportunidad de mirar hacia atrás y al presente de la mano de expertos y expertas en el tema para abordarlo desde diferentes perspectivas, la jurídica, la histórica, la literaria, la antropológica, y vais a ver que la no descolonización del Sáhara revela una triste paradoja. Mientras España culminó su proceso colonial en otros lugares, aquí dejó una herida abierta que sigue comprometiendo su política exterior, su relación con Marruecos y también, si se mira bien, su imagen internacional como país comprometido con los derechos humanos y con el derecho internacional. Vais a ver una paradoja, pero además vais a ver montones de inoperancias, de ocultaciones, de contradicciones, de ambigüedades y de dobles juegos. 50 años después de la Marcha Verde, el caso del Sáhara Occidental nos recuerda que los procesos de descolonización no terminan con la retirada administrativa y que la responsabilidad de la comunidad internacional y especialmente la de España no puede entenderse como algo del pasado. En el terreno de la historia
de la memoria y de la ética política, el Sáhara sigue siendo una asignatura pendiente. Como dijera un representante del Frente Polisario en la ONU, la descolonización del Sáhara no es una cuestión del pasado, sino una prueba de coherencia del presente. Aprovechen la oportunidad, pregúntense, cuestionen, aprendan. Muchas gracias. Doy la palabra a la directora interina de nuestro Departamento de Historia Contemporánea y aprovecho para darles las gracias por acompañarnos. Bueno, pues gracias, Inmaculada. Buenas tardes a todos. Mi bienvenida más cordial y sincera al alumnado, a los ponentes y al público que está aquí interesado en el debate sobre esta cuestión. Y quiero aclarar que yo estoy aquí, como muy bien ha dicho mi compañera, como directora provisional, interina, como prefieran, para sustituir a la directora titular oficial, que es la doctora Carolina García Sanz, que está ausente por motivos de salud, forzosamente ausente, con gran pesar por su parte, de manera que hablo o me dirijo a ustedes en nombre de la directora del departamento y desde luego en el mío propio, porque estoy directamente involucrada en el proyecto del que forma parte este seminario. No voy a decir mucho más después de la intervención tan espléndida que ha realizado mi colega y amiga, la doctora Inmaculada Cordero. Así que en este sentido sí, me voy a limitar a subrayar que para el Departamento de Historia Contemporánea es un motivo de enorme satisfacción y un orgullo haber podido patrocinar una iniciativa tan sugerente, tan interesante y tan oportuna, especialmente en 2025, en el que se conmemora, se rememora el 50 aniversario del abandono del Sáhara en una coyuntura política atravesada por la incertidumbre sobre el futuro político, pero el futuro en general del país. Es un proyecto, el de este seminario, que, como saben, forma parte del ciclo conmemorativo organizado por el Gobierno de España, por la Secretaría General de Memoria Democrática. Si bien, y es verdad, y no me resisto a señalarlo, si la mayor parte de los actos que se han venido celebrando, coloquios, jornadas, seminarios, tienden a proyectarse hacia el pasado, se proyecta, como muy bien se ha dicho, hacia el presente y sobre todo hacia el futuro, porque el futuro del Sáhara, está todavía por definir, y prisionero de un juego de intereses y de dobles sentidos en el que España parece que está destinada a ocupar pues un lugar menor en lugar del papel protagonista que le corresponde. Pero bueno, de todo esto tendrán ocasión de explicarlo con mayor fundamento los ponentes y desde luego podrá ser objeto de debate y yo estoy segura de que debates encendidos y controvertidos también sobre este seminario, esta cuestión del Sáhara, memoria de una descolonización inconclusa. Muchas gracias y buen seminario y provechoso. Buenas tardes. En primer lugar, reitero los agradecimientos también a los asistentes, a los organizadores, a los acogedores, a los grabadores también, a los técnicos que hacen posible que quede un testimonio fiel con fecha de la preocupación no solo desde un punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de los derechos humanos en relación con el asunto del Sáhara, porque es algo que remite a la historia, pero que remite también a los derechos humanos.
El próximo 6 de noviembre, de hecho, se va a cumplir el 50º del inicio de la llamada Marcha Verde, y en ese contexto parecía también idóneo la celebración de unas jornadas que pretenden rescatar del cierto olvido y las conmemoraciones que se están haciendo en estos últimos tiempos, así lo confirman, en torno a la problemática de la fallida o inconclusa descolonización del Sáhara. Y esto tiene además que ver con el derecho internacional, y aquí aparece el ámbito del derecho fundamental para entender este problema, aparte de la dimensión histórica y cultural que evidentemente tiene, y de geoestrategia. Digo que esto remite al ámbito del derecho internacional, no solo las recomendaciones, sino las resoluciones de Naciones Unidas, y también incumplidas, que se han quedado por el camino, ¿no? Nos recuerdan esta historia inconclusa y relativamente fallida, relativamente porque el tema sigue vivo, y eso hace que no haya sido definitivamente fallida. Y en este sentido, pues contamos con la participación del doctor Carlos Ruiz Miguel, de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos trae una intervención en esta primera sesión del seminario, que les recuerdo que tiene 2 sedes, esta primera en la facultad, y posteriormente nos trasladaremos al Ateneo de Sevilla, una institución que, si no conocen, pues deberían, ¿no? Especialmente si son historiadores, una institución que funda precisamente un historiador, y que ha tenido un papel importantísimo en la historia de esta ciudad, y no solo porque organice la cabalgata de Reyes Magos. A las 7:15, por lo tanto, celebraremos esta segunda sesión en el Ateneo. El profesor Carlos Ruiz, como decía, nos trae una intervención titulada El Sáhara Occidental y España, Historia, Política y Derecho. Profesor del área de Derecho Constitucional, integrante del grupo de investigación sobre Derecho y Ciudadanía. Ya la simple conjunción de estos conceptos ya nos da una idea de cuáles son sus preocupaciones y la perspectiva probablemente que le aporta a su investigación. Especialista sobre lo que realizó su tesis doctoral en el derecho a la intimidad en la Constitución española, un tema que no está siempre, no sabemos si afortunada o desgraciadamente está constantemente en los medios de comunicación por diversos motivos. Además de ser un investigador en el sentido académico de la palabra, es una persona que se preocupa por la divulgación y que está preocupado, ¿no? En ese sentido, en el buen sentido de la palabra, de agitar a través de la idea para hacernos reflexionar. Y sus publicaciones lo que dan fe es precisamente de este perfil, ¿no? Desde el Sáhara Occidental y España, Historia, Política y Derecho, análisis crítico de la política exterior española, publicado en 1995, La nacionalidad española de ciudadanos saharauis, secuela de una descolonización frustrada y frustrante del año 99, reciente desarrollo del conflicto del Sáhara Occidental, autodeterminación y estabilidad, los acuerdos de Madrid, la misma terminología que se utiliza en su obra ya nos posiciona, no nos deja impasibles. Los acuerdos de Madrid, inmorales, ilegales y políticamente suicidas, ¿no? Estos son títulos que, desde luego, pues tienen un valor en el mundo editorial que muchos historiadores no somos capaces, ¿no? Y una obra que me parece que de alguna forma va a aparecer en la intervención, y si no yo la haré aparecer en el debate, la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental de 2007, una antigua propuesta sin credibilidad. Digo que es interesante porque es la que investiga, el libro es de 2008, sobre una propuesta que rechaza el gobierno español en un primer momento y
en 2022 el gobierno de Pedro Sánchez da un giro histórico y la acepta, la considera válida, ¿no? Esta me parece una cuestión que tiene su recorrido. Bueno, el principio y derecho a autodeterminación del pueblo saharaui de 2015 sería interminable hacer una relación de las aportaciones que ha hecho el profesor Carlos Ruiz en esta temática, y quiero agradecerle especialmente su participación y compromiso con esta iniciativa impulsada desde el grupo de investigación al que pertenecen los profesores Inmaculada Cordero y Encarnación Lemos. Sin más, muchas gracias, Carlos. Gracias, sobre todo, a las profesoras Encarnación Lemus e Inmaculada Cordero por esta invitación que me honra muchísimo, y sobre todo pues porque me da la oportunidad de estar en esta bellísima universidad hablando sobre un asunto que me interesa mucho, me gusta y que creo que es de interés general también. Y bueno, antes en la presentación pues se ha citado un libro mío del año 95 con el mismo título que esta ponencia, Sáhara Occidental y España, Historia, Política y Derecho. No voy a repetir lo que he dicho entonces. Lo que voy a intentar es reflexionar de nuevo, digamos, sobre esta cuestión, porque son tres dimensiones. Estamos aquí en una facultad de Geografía e Historia, pero son tres dimensiones íntimamente unidas. Y la tesis de partida de esta exposición, bueno, igual alguno piensa que es exagerada, es que 1975 es un año absolutamente clave en la historia de España, no solo por la muerte de Franco, sino tanto o más por el abandono del Sáhara. Las consecuencias que ha tenido esto, a mi entender, son de más importancia que la muerte de Franco. Este es el punto de partida, digamos, de esta exposición. Y lo que quiero intentar argumentar es que la violación masiva del derecho en esa crisis, en ese momento, ha tenido unas consecuencias políticas que perduran hoy, parte se ha dicho, y que explican toda la historia, no solo de España, sino del norte de África, desde entonces. Es decir, es un hecho determinante, no solo para la historia de España, que lo es, sino también para la historia del norte de África. Y determinante, bueno, en menor medida en otras dimensiones, para el conjunto de África, no solo para el norte de África, también las relaciones Unión Europea-África, etc. Bien, entonces vamos a partir de los datos históricos, ¿no? Y a partir de estos datos históricos, cuando entra el derecho en juego y lo que ocurre después. No es nuevo que les diga que la última presencia continuada de España se inicia en 1884, digo última porque hubo antes, como es sabido, Santa Cruz de Mar Pequeña, toda la historia, en el siglo XV, XVI, hablemos ya de las correrías y de los intercambios entre pescadores y saharauis en siglos posteriores. Yo hablo de la última presencia continuada en el territorio, empieza en 1884 y termina en 1976. Bien, cuando llega a España, España firma un tratado
de protectorado con las tribus independientes que había en ese lugar, en el Sáhara Occidental, concretamente en lo que se va a llamar Villa Cisneros. Es decir, la presencia de España no se hace ni en oposición a Marruecos, ni con un acuerdo con Marruecos, no, es completamente ajena a Marruecos, se hace a través de un acuerdo de protectorado firmado con las tribus independientes del Sáhara Occidental, que se comunica a todas las potencias occidentales y de otro tipo, que se publica en la Gaceta de Madrid, el antiguo boletín oficial, bueno, lo que luego va a ser boletín oficial del Estado, y que no fue objeto de ninguna protesta diplomática, entre otros por Marruecos. Primer hecho histórico. Esa presencia, en principio, se va a limitar a Villa Cisneros y solo en 1916 se va a ampliar a la ciudad de Tarfaya, o Cabo Jubi, que entonces se llamaba, pero está al lado de Cabo Jubi, lo llamada Villa Bens, y que ahora se llama Tarfaya. Y en 1920 se va a prolongar al punto más meridional del Sáhara Occidental, que es la Agüera, que es una parte que en este momento está controlada por Mauritania, no por Marruecos, ni tampoco por el Frente Polisario. Es decir, que muchas veces cuando se habla del Sáhara se olvida que hay una parte, además es estratégica, que no está ni en manos de Marruecos ni del Frente Polisario, sino que está en manos de Mauritania. Un dato muy importante y que, como digo, muchas veces se olvida. Todos estos lugares estaban en la costa. Digamos, la ocupación interior, que va a ser pacífica, no va a ser con guerra, pues va a ser en el año 34, cuando las tropas, el ejército, pero bueno, sin enfrentamiento bélico, toma posesión de Smara, que había sido destruida por el ejército francés en 1912, y luego funda la ciudad de Layún, que es una ciudad fundada por España, el Layún, la capital. Entonces, en esos años, 1934-36, es cuando se inicia, digamos, la colonización del territorio interior, y muy poco después ya se produce un hecho clave, que es 1945, fundación de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, donde se habla de los territorios no autónomos. Y bueno, se habla de la responsabilidad de las potencias coloniales, pero donde todavía, en la Carta de 1945, todavía no había un derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la independencia. No estaba todavía en ese momento claro, pero ese derecho va a quedar ya reflejado en 1960, en un documento importantísimo que es la Resolución 1514 de 1960 de la Asamblea General, que es la declaración de independencia de los países y pueblos coloniales. Claro, esta declaración es clave. ¿Por qué? Porque todas las resoluciones del Sáhara Occidental empiezan enmarcando el texto de la resolución en esta resolución, que es el marco a través del cual se estudia por la Asamblea General este asunto. Es decir, la Asamblea General desde hasta hoy considera el conflicto del Sáhara Occidental desde la perspectiva de que es un territorio colonial, hasta hoy. Y no parece que vaya a cambiar, al menos de momento. Entonces, 5 años antes, 1955, España ingresa en Naciones Unidas y pues se encuentra con que 5 años después, 1960, tiene esta declaración de concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Y ahí los países coloniales, los países colonizadores se encuentran con la tesitura de que se ven forzados, se ven conminados a dar la independencia a sus colonias. Y son varios los países que, bueno, mejor o peor, tratan de burlar o
evitar esta declaración, considerando que esos territorios coloniales eran en realidad parte del territorio nacional. Esta política, vamos a llamarla así, de provincialización, no es exclusiva, ni siquiera fue España la primera. La hizo Portugal y la hizo Francia, sobre todo, ¿no? Sobre todo. El hecho es que en 1961, un año después, en España se produce una confluencia de hechos normativos, vamos a decirlo así, político-jurídicos, completamente contradictoria. El 19, bueno, creo que es el 19, en abril de 1961 se publica una ley de provincialización del Sáhara y un mes después, en mayo, resulta que el representante del gobierno español en Naciones Unidas declara o incluye al Sáhara español entre los territorios no autónomos, lo cual era incompatible con considerarlo una provincia. Entonces, una de dos: o es un territorio que forma parte del territorio nacional, o es un territorio no autónomo, pero no puede ser las dos cosas a la vez. A partir de ahí empieza esta especie de esquizofrenia jurídico-política que va a lastrar esos 15 años hasta el año 75. ¿Cuál era el interés? Bueno, el interés, digamos, de las dos opciones. El interés, naturalmente, de la opción provincializadora, pues era, sobre todo en ese momento, era la pesca. Era pues garantizarse el acceso a los recursos pesqueros del Sáhara Occidental, que son extraordinariamente ricos. Entonces la pesca no estaba tan industrializada como ahora, pero daba, aunque diera menos dinero del que da ahora, proporcionaba mucho empleo a los pescadores canarios. Era clave, sobre todo para el sector pesquero canario. Luego, después, empieza la explotación de los fosfatos. Esto era un interés añadido. Y la cuestión clave, a mi juicio, poco estudiada, no digo que no se haya estudiado, pero que no se le da la relevancia que tiene, del proyecto Islero, que es la construcción de la bomba atómica por España. Es un hecho absolutamente decisivo y directamente, en mi opinión, relacionado con la cuestión del Sáhara Occidental. Bien, entonces, claro, cuando España construye su bomba atómica, ese es el proyecto Islero, la pregunta es, ¿y dónde se experimenta? Francia, cuando construyó su bomba atómica, todos saben dónde se experimentó, pues en el Sáhara argelino. Entonces, Argelia era parte de Francia. Nadie planteaba experimentar la bomba atómica española en el desierto de Almería o en los Monegros. La idea era experimentarlo en el Sáhara Occidental, el Sáhara español. Esto es un momento clave. Esta es una cuestión clave porque el mayor partidario de la provincialización, que era Carrero Blanco, pues era también el mayor impulsor del proyecto Islero, el proyecto de construcción de la bomba atómica española. Como saben, pues Kissinger vino a España a hablar con Carrero Blanco. Yo no estaba en esa conversación, como ya se pueden imaginar, pero parece que hay indicios de que uno de los temas clave de esa conversación fue el proyecto Islero. Estados Unidos no quería que España fabricara la bomba atómica. Parece que Carrero no accedió a la pretensión de Kissinger y al día siguiente dicen que ETA asesinó a Carrero Blanco. Bueno, entonces, a partir de entonces se desencadenan otros acontecimientos que tienen que ver con el Sáhara español.
En ese mismo año 73, bueno, pues se había promovido, sugerido una concesión de autonomía al Sáhara español. Y de hecho se elabora un proyecto que no llegó a entrar en vigor. Por eso, alguna vez, que lo ha citado en la presentación, he dicho que la propuesta de autonomía es muy antigua. Si es que la primera propuesta de autonomía la hizo España en 1973. Y entonces alguien tendría que explicar por qué lo que en 1973 era inaceptable ahora es la mejor solución. Pues sería bueno que los que dicen que está muy bien eso ahora digan por qué no estaba bien antes. Bueno, eso ya empieza a preocupar a Marruecos, y al año siguiente, 1974, es cuando ya, pues con el deterioro de la situación, pues por la fundación del Frente Polisario, el inicio de, bueno, pues de la inestabilidad dentro del territorio, pues España anuncia que va a celebrar un referéndum de autodeterminación. Elabora un censo, el censo famoso de 1974, y el hecho es que hay una carta de 20 de agosto de 1974 donde pues, España anuncia que va a celebrar en los primeros 6 meses de 1975 un referéndum de autodeterminación. Celebrará un referéndum bajo los auspicios y garantía de las Naciones Unidas dentro de los 6 primeros meses de 1975, en la fecha que se fijará con la debida antelación. Carta del representante de España en Naciones Unidas de 20 de agosto de 1974, importantísima, clave. ¿Por qué es importantísima? Bueno, pues porque es el desencadenante de todo lo que va a suceder después. Después de este anuncio, Marruecos trata de parar el referéndum. Claro, no puede, porque no tiene fuerza para hacerlo. Evidentemente, militarmente era muy inferior a España. No podía plantearse una guerra contra España. Y entonces maniobra diplomáticamente con sus aliados, que era básicamente Kissinger, los Estados Unidos, pero sobre todo Kissinger. ¿Y cuál va a ser la estrategia para intentar frenar lo que parecía inevitable? Bueno, pues la estrategia que triunfó en buena medida por la torpeza de Argelia, que se sumó a ella de forma haciendo un cálculo muy equivocado, cálculo político muy equivocado, fue que la Asamblea General de Naciones Unidas, que desde 1965 estaba diciendo que había que descolonizar el Sáhara español y que desde 1966 dice que había que hacer un referéndum con la población nativa, que la Asamblea General de Naciones Unidas pregunte a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, si este procedimiento de descolonización era el correcto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los territorios coloniales eran en ese momento, y todavía hoy más o menos, de dos tipos. Por un lado, había territorios coloniales que eran una parte de un territorio que había sido ocupada, colonizada por otro país, y por otro lado, países enteros que estaban colonizados. Claro, el tratamiento de las dos situaciones tenía que ser diferente. Cuando era una parte de un país el que había sido colonizado, lo que había que hacer era devolverlo al país al que se le había quitado, ¿no? Cuando era todo un país el que había sido colonizado, pues lo que había que hacer era dar la independencia al país. Entonces, por ejemplo, ejemplos del primer caso: las Malvinas,
que el Reino Unido quita a Argentina, o Gibraltar, que el Reino Unido quita a Argentina, o ya no, pues será el caso de Hong Kong y Macao, que el Reino Unido y Portugal habían quitado a China. Bueno, el caso de Hong Kong y Macao, pues evidentemente la descolonización no se hizo con un referéndum de Hong Kong y Macao, sino que se devolvió a China. Bueno. Entonces, claro, Marruecos convence a la Asamblea General y bueno, es que si se hace un referéndum estamos ante un hecho consumado, porque ¿y si el Sáhara hubiese sido mío? Entonces lo que tendrían que hacer es devolvérmelo, porque era mío, no hacer un referéndum. Tendrían que devolvérmelo. El discurso oficial, recuperar. Bueno. Entonces, efectivamente, la Asamblea General aprueba una resolución donde contiene varias cosas muy importantes, pero las dos más importantes son, en primer lugar, hacer una consulta a la Corte Internacional de Justicia y, en segundo lugar, clave, pedir a España que suspenda el referéndum. Es decir, cuando España quiso hacer el referéndum, fueron las Naciones Unidas las que pidieron a España, no, de momento no lo haga. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las preguntas clave en esa petición que se hace a la Corte Internacional de Justicia? Pues la primera pregunta clave es, cuando llega España a 1884, por eso he mencionado esta fecha, porque es muy importante, ¿era tierra de nadie o era de alguien? Tierra de nadie, terra nullius, es la expresión que utiliza la resolución. ¿Era tierra de alguien o tierra de nadie? Porque si es tierra de nadie, la conquista o la ocupación es un título válido para la posesión del territorio y para la anexión. Si es tierra de nadie, les voy a poner un ejemplo un poco extremo, ¿no? El archipiélago este que está en el Ártico, las Spitsbergen y la isla Svalbard y todas estas islas que están en el Ártico, ahí evidentemente ustedes ya se imaginan que ahí no vivía nadie. Eso lo ocupa Noruega, lo toma la Unión Soviética. Eso no era de nadie. ¿De quién era eso? Pues de nadie. Bueno, de los osos polares, pero los osos polares no. Entonces, eso era tierra de nadie. Por tanto, nadie puede decir, no, es que eso es una colonia de Noruega. No, es que eso no era de nadie. Por tanto, es de Noruega. Por eso era clave. ¿Esto era de alguien o no era de nadie? Bien, entonces, primera pregunta. Saber si eso era de alguien o no era de nadie. Y entonces, si se responde que era de alguien, la cuestión es, ¿de quién era? O, dicho en otros términos, ese alguien que estaba allí, ¿qué relación tenía con Marruecos y con Mauritania? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. Bien, entonces se desarrolla el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Allí, pues, claro, naturalmente, pues los países partes en el proceso, Mauritania presenta sus documentos, Marruecos presenta todos los documentos que pudo, que quiso, España presentó todos los documentos que tenía en su poder y, bueno, pues es muy interesante el proceso y la opinión consultiva, donde se recogen algunas afirmaciones oficiales hechas por Marruecos, por varios motivos. Primer motivo, la Corte Internacional de Justicia dice que el territorio era de alguien, no era de nadie, era de alguien. Bien. ¿De quién era? Pues de una serie de tribus saharauis que habitaban allí. Bueno, bien.
¿Y cuál es? Bueno, la corte llega a mencionar varias tribus, hasta 5 tribus. Tengo por ahí los nombres. Pues los Tecna, los Ribat, los Sulat de Lim, y los Sulat Busba, y bueno, otra tribu más, creo recordar. Bueno, los Sarosien creo que también cita. Bueno, y de esas tribus, bueno, ¿qué relación tenían con Marruecos? O con Mauritania. Porque lo que se había... Marruecos y Mauritania se habían puesto de acuerdo para decir, no, esto para ti, esto para mí. Y la Corte Internacional de Justicia dice, ni Marruecos ni Mauritania tuvieron nunca soberanía sobre el territorio. Y añade algo que luego Marruecos utilizó, pero, claro, por supuesto manipulando la realidad. Una de esas tribus, que además no es la mayoritaria en población y no es la que controlaba, ni mucho menos la mayor parte del territorio, tenía ciertos vínculos con el sultán de Marruecos, que eran las tribus Tecna. Lo cual significa que las tribus de Ribat, las tribus Ulat de Lim, las tribus Ulat Busba, las tribus Sarosien, no tenían, no solo es que Marruecos no tuviera soberanía sobre los territorios de estas tribus, es que ni siquiera había vínculos jurídicos de ningún tipo. Bien. Es más, la Corte dice explícitamente que eran tribus independientes. Independientes. Lo dice la Corte en su opinión consultiva, no hay duda al respecto. Es decir, las tribus que más territorio ocupan, los Tecna, los Ulat de Lim, los que más territorio ocupan de todo el Sáhara Occidental. Es más, la Corte recoge declaraciones oficiales de Marruecos, que ahora todo el mundo hace como que no existen, pero verba volant y scripta manent. Y esto está por escrito. El representante de Marruecos ante la Corte Internacional de Justicia, que decía que ellos habían tenido soberanía, dijo, solo hasta Bojador. Es decir, el propio Estado marroquí, que ahora ocupa hasta Villa Cisneros y el sur, dijo que su pretendida soberanía era solo hasta Bojador, lo cual significa que, según el propio representante de Marruecos ante la Corte Internacional de Justicia, toda la región de Río de Oro, Villa Cisneros, nunca había sido de soberanía marroquí. Entonces, ¿por qué ahora nadie les recuerda? Oiga, que ustedes han dicho que eso no fue marroquí, que está aquí. Ustedes lo han dicho. Pues váyanse, déjenselo a quienes eran, a sus dueños. Bueno, entonces, este es el dictamen, que es extremadamente importante. Extremadamente importante porque este dictamen todavía hoy es la clave de todo. Ahora, dentro de 2 semanas, se tiene que reunir el Consejo de Seguridad para seguir hablando de esto. ¿Y por qué siguen hablando si la mayor parte del territorio lo controla Marruecos? Pues por la sencilla razón de que en este dictamen la Corte Internacional de Justicia dice que la descolonización tiene que hacerse mediante la consulta de las poblaciones originarias del territorio. ¿Se ha hecho esa consulta? No, luego la descolonización no se ha terminado. Y esto es lo que, a pesar del dominio militar, político, económico, geopolítico, aliados internacionales, no se ha conseguido todavía superar. Digo, por parte de Marruecos y quienes le apoyan. Bien. Entonces, ¿qué ocurre después de este dictamen? Pues después de este dictamen, de esta opinión consultiva, como todos, bueno, como muchos ya saben, si los que están aquí se supone que les interesa la cuestión, creo que no les sorprenderá,
ese mismo día, Hassan II da un discurso, también está por escrito, en donde dice que todo el mundo ha reconocido que el Sáhara es marroquí desde la noche de los tiempos. Bueno, podía haber, o sea, desde el Paleozoico, yo qué sé, ¿no? Desde la noche de los tiempos. El primer día hizo Dios el día y la noche, ¿no? ¿Cuándo fue? Bueno, pues desde entonces. Desde entonces. Y anuncia una marcha verde, una marcha para recuperar eso. Bueno, aquí estamos ante otro elemento clave para entender todo lo que ocurre después. Porque esta marcha es otro de los hechos fundamentales, porque es, bueno, algo que los historiadores, yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente de los historiadores, que alguien ya diga que ahí no había 350.000 personas. Bueno, 350... No, eso es mentira. Eso no es verdad. Yo me he molestado en buscar todos los testimonios gráficos, etcétera, aparte de preguntar a personas expertas en logística, etcétera. No hay ni una sola prueba gráfica, y hoy en día con los programas de inteligencia artificial, etcétera, es muy fácil contar, como se hace con las manifestaciones, etcétera, ¿no? Ni una sola prueba gráfica de que ahí hubiera 350.000 personas. Por supuesto, cualquier experto en logística sabe, o cualquiera que haya organizado cualquier evento de este tipo, sabe que tener a 350.000 personas durante 12 días, o lo que sea, ¿no? Hasta que llegaron, o 14 días, hasta que llegaron a la frontera, desde Agadir, nunca se ha visto en ningún sitio la logística para mantener a 350.000 personas. No existía esa logística. Es mentira. Nunca hubo 350.000 individuos en esa marcha. Las fotos, cualquiera que insisto, he buscado todas las fotos que he podido. Dudo mucho que hubiera más de 10 o 15.000 personas. Es más que dudoso. ¿Esto qué significa? Pues esto es clave. Porque el argumento para forzar a España, si ustedes se acuerdan, bueno, se acuerdan, no, yo que soy más viejo sí que me acuerdo, pero bueno, los que hayan estudiado esto, o los que sean más mayores, para forzar a España para abandonar, es que claro, ¿cómo vamos a disparar a civiles? No, si es que no se trataba de disparar a civiles. Si es que eso era disolver una manifestación como se disuelve cualquier manifestación por ahí. No había que matar a nadie. Era muy fácil. Pero el discurso que se transmitió para convencer a la opinión pública española de que, bueno, había que ceder, etcétera, era, ¿cómo podemos? Una masacre. No, ahí no había que hacer ninguna masacre. No iba a morir ni una sola persona. Ni uno. Era todo muy fácil. Pero se intentó convencer de lo contrario para llegar al Acuerdo de Madrid, que es el siguiente. Por cierto, que cuando se produce la Marcha Verde, cuando por primera vez un grupo de manifestantes, insisto, busquen las fotos, y bueno, no les voy a pedir que se pongan a contar, pero bueno, vean los que hay. Incluso las fotos de más perspectiva. No hay más de 10.000 o 15.000 personas. A veces pienso yo si llegarían a 5.000, pero bueno, en fin. Cuando entran y traspasan la frontera del Sáhara Occidental, pues el Consejo de Seguridad aprobó una resolución declarando eso ilegal. Ilegal.
Después de eso, pues España tenía todas las cartas en la mano. Tenía la opinión consultiva de la Corte Internacional diciendo que eso no era marroquí ni mauritano, que había que hacer un referéndum, declarando que la invasión del territorio era ilegal. ¿Qué problema había? Bueno, pues cuando tenía todas las cartas en la mano, se lleva a cabo el Acuerdo de Madrid, acuerdo secreto, que luego se da a conocer después, pero que en su momento se hizo en secreto, de 14 de noviembre. Acuerdo compuesto de una declaración pública que después se transmitió a Naciones Unidas y de una serie de 4 anejos secretos. Varios son acuerdos tripartitos, España, Marruecos, Mauritania. Hay 2 acuerdos España-Marruecos y hay un acuerdo España-Mauritania, que son los 4 anejos secretos del Acuerdo de Madrid. Donde, por ejemplo, pues en esos anejos secretos pues se habla, por ejemplo, de la venta de Fosbucra, bueno, en realidad regalo, de la supuesta licencia o permiso para 600 barcos pesqueros españoles durante 15 años, etcétera, etcétera, todo cláusulas que, por supuesto, se incumplieron. Bien. Ese acuerdo secreto, que no se conocía, supuestamente se intenta validar con una ley de descolonización del Sáhara, que fue el último acto del régimen, pero ya no de Franco, porque Franco desde el 30 de octubre ya no estaba, había tomado, era jefe de Estado interino Juan Carlos de Borbón. Entonces, si tenía todas las cartas a su favor España para proceder a la descolonización, ¿por qué no se hizo? Bueno, yo tengo una hipótesis, pero bueno, en fin, es una hipótesis, no tengo las pruebas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, de que todo esto, evidentemente, fue un acuerdo a 3 bandas, Marruecos, Estados Unidos, Kissinger y España. ¿Para qué? Bueno, pues para salvar las 2 monarquías, la de España y la de Marruecos, pero la factura la iba a pagar España y el Sáhara. ¿Cómo se salvó a la monarquía marroquí? Bueno, la monarquía marroquí estaba en una situación de crisis muy importante. No solo por el tema, saben ustedes, en el año 71 o 72 hubo 2 intentos de golpes de Estado y de asesinato de Hassan, pero el reinado de Hassan tenía detrás pues muchas sombras. Piensen ustedes la represión del 65, el asesinato de Ben Barka, otra vez en el 71 vuelve a haber revueltas y represión muy sangrienta. Por lo demás, ya en el año 1958, cuando se anuncia que Mauritania quiere convertirse en Estado independiente, Marruecos protesta ante Naciones Unidas y trata de paralizar la independencia de Mauritania, diciendo que Mauritania era de Marruecos, con los mismos argumentos que luego va a tratar de utilizar para decir que el Sáhara era de Marruecos, y fracasa. Y de hecho, Mauritania entra en Naciones Unidas y Marruecos no reconoce, en principio, el Estado mauritano. Solo lo va a reconocer en 1970, cuando Hassan piensa, ¿y por qué no utiliza Mauritania para al menos quedarme con el Sáhara Occidental? Y pone en marcha su estrategia ya para quedarse con el Sáhara español, utilizando Mauritania, ¿no? La monarquía marroquí estaba en una situación muy débil. Entonces, darle un triunfo diplomático era salvar la monarquía marroquí.
¿Y la monarquía marroquí? ¿Qué interés tenía Estados Unidos en salvar la monarquía marroquí? Bueno, pues alguien dice, no, es que es un aliado estratégico de Estados Unidos. Bueno, esto es una cosa que se repite mucho, pero es una verdad a medias. Como todas las verdades a medias, tiene una parte de mentira. A finales de comienzos de los años 60, cuando hay unos procesos de unidad y de integración africana, digamos, hay dos grupos de estados que tratan de promover la unidad africana. Uno es el grupo de Casablanca, en torno a Marruecos, 60-61. Otro, el grupo de Monrovia. El grupo de Casablanca, liderado por Marruecos, señores, hablamos de cuando estaba reinando Mohamed V, que era un monarca absoluto. No es que no hubiera constitución, no había ni parlamento, no había nada. Él era el monarca absoluto, Mohamed V. Era el grupo progresista. El grupo apoyado por la Unión Soviética. Y Marruecos en todos esos años tiene buenas relaciones con la Unión Soviética. Ese país que nos quieren decir que era muy prooccidental y muy tal. Hassan II visitó Moscú. Hassan II tenía relaciones con la Unión Soviética. Marruecos. No, el gran aliado de Estados Unidos. Bueno, sí. Y de la Unión Soviética. Y de la Unión Soviética. Y de la Unión Soviética. Por tanto, el argumento de la prooccidental no se tiene en pie. ¿Qué era lo que estaba detrás de ese apoyo de Estados Unidos y más específicamente de Kissinger? Bueno, pues esto ya se ha dicho y está documentado y además se ha dicho por historiadores israelíes. Hace poco se ha vuelto a recordar. La clave estaba en la ayuda que dio Marruecos a Israel en los años 60. Bueno, es que ahora Marruecos... Bueno, pues es que llevan relacionándose muchos años. Ahora se sabe, se sabe desde hace años, pero bueno, en fin, y lo digo, reconocido por historiadores israelíes, publicado. Hassan II espiaba para el Mossad. Hassan II espiaba a sus colegas de la Liga Árabe a favor del servicio secreto de Israel. Y esos favores se pagan. Otra cosa es quien pague la factura. Pero se pagan. El Mossad intervino en el asesinato de Ben Barka, el mayor opositor que tuvo Hassan II en su historia. Es decir, ¿cuál era el interés de salvar la monarquía marroquí? Pues el interés de salvar al mayor aliado de Israel ya en 1975. ¿Y cuál era el interés de Estados Unidos en Juan Carlos? Pues el interés de Estados Unidos en Juan Carlos era alguien que ha pactado nuestras condiciones y que va a hacer una transición como nosotros le digamos. Por supuesto, nada de bomba atómica y, bueno, pues aquí se hace lo que nosotros digamos. Juan Carlos dijo, sí, mientras yo reine, por lo que vosotros digáis. Y así fue. Entonces, ese fue el pacto. Entonces, ¿qué necesitaba Juan Carlos para poder hacer una transición a la medida de Estados Unidos? No tener ningún poder interno que le pudiera hacer sombra. ¿Y quién era el único poder interno? Piensen ustedes, por supuesto, el Movimiento Nacional era un partido que era una cáscara vacía, no era el partido único, pero no, eso no era una fuerza política. Sindicato Vertical, pues bueno, no se preocupaba de la política tampoco. Los partidos de la oposición, bueno, en fin, el único que tenía algo era el Partido Comunista, los demás, en fin, no había nada.
el único actor político que podía hacer frente a Juan Carlos era el ejército. Hay que decir, no, pero un ejército franquista, depende. Solo hay que ver cómo era el ejército del Sáhara para darse cuenta que franquista relativamente, era un ejército de un componente popular muy importante. Entonces, bueno, pues, ¿cómo desactivar a ese actor? Bueno, humillándolo. ¿Cómo se humilla un ejército? Pues más que con una derrota, con una retirada. Y eso fue lo que se hizo. Desactivar al único actor que podía hacer sombra a Juan Carlos I para llevar a cabo esa transición, siguiendo pues, las instrucciones que él, por supuesto, pues estaba dispuesto a aceptar. A partir de entonces, bueno, pues tenemos lo que tenemos, una situación que precisamente por haberse gestado con ilegalidades, con irregularidades, etcétera, pues ha tenido consecuencias. Ya de entrada para el propio Sáhara Occidental. Vuelvo a decir, 50 años después, a pesar de que Marruecos domina el 85% del territorio, todas las riquezas, tiene colonos, la población saharaui es ahora minoritaria en el territorio y sin embargo el asunto está discutido en la Asamblea General, discutido en el Consejo de Seguridad. Bueno, no, es que ya, entonces, ¿por qué se discute? Se discute porque no está concluido el asunto. Y no está concluido el asunto porque la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia fija qué es el derecho internacional al respecto. Y, claro, no se puede ignorar el derecho internacional en este supuesto y decir, no, pero es que esto en Palestina... Oiga, si esto vale en el Sáhara, también valdría para Gaza. O es que una ocupación vale pero la otra no. Entonces, claro, mucha gente no se da cuenta de que esto está muy relacionado, porque en el derecho internacional el precedente es muy importante. Entonces, es un asunto que, digamos, la propia resolución del conflicto está aún sin cerrar, porque no se hizo bien en el 75. No se hizo bien precisamente para favorecer intereses de... Pero es que además, como todos sabemos, pues toda la política en el norte de África pues está, bueno, en una situación de un conflicto, bueno, afortunadamente, latente, sobre todo entre Argelia y Marruecos. Creo que todos saben que hay, creo que son 3, pero bueno, que alguien, igual hay alguna más. Hay 3 fronteras que yo recuerde que están cerradas, bueno, 4, en el mundo. La de Corea del Norte y Corea del Sur, aunque, bueno, no está reconocida oficialmente como frontera, la de Israel con Siria, la de Israel con Líbano y la de Marruecos con Argelia. Fronteras cerradas. Puede que haya algún caso, en este momento a mí no lo tengo en mente. Bueno, es un conflicto latente. Saben ustedes que la relación entre Argelia y Marruecos no es precisamente buena. Son 2 países fuertemente armados que gastan mucho dinero en armas. Y, bueno, que no directamente, pero que tienen, no solo a través del Sáhara, sino también a través de Mali, en otros escenarios, tienen sus, incluso en Libia, bueno, pues tienen sus choques.
no directos, no directamente armados, pero muchos. En Libia, pues evidentemente Marruecos intenta ponerse apoyar a una de las facciones que es la más contraria a los intereses de Argelia. En Mali lo mismo, está todo ahí. Entonces, tenemos que el norte de África no ha alcanzado la estabilidad y no parece que la pueda alcanzar sin una solución de este conflicto. Y esto, bueno, pues ahora está latente, pero en cualquier momento. Bueno, la política exterior española, pues la política exterior española está evidentemente lastrada por esto. Antes se dijo en la presentación, pero es que cómo podemos tener una política hacia el norte de África sin tener una posición defendible en esto. Porque antes se dijo, bueno, el presidente del gobierno, Sánchez, resulta que apoya la iniciativa marroquí, pero luego en sus discursos en Naciones Unidas no lo dice. Bueno, esta posición vergonzante, no, pues claro, porque hay que complacer a Argelia, porque claro, el gas y lo otro. Bueno, pero es que ya se sabía que importamos gas de Argelia, eso ya se sabía de antes, ¿no? Entonces, nuestra propia política hacia el norte de África, la crisis migratoria, pues claro, si unos te mandan inmigrantes, pues ya Argelia, bueno, pues nosotros también, ¡ale!, a Baleares. Si esto funciona para funcionará para mí. No pones freno a esto, a ver cómo vas a frenar esto sin frenar lo otro. Entonces, la propia política exterior española hacia el norte de África está hipotecada. No hay una política exterior mínimamente seria, coherente. Y luego tenemos una consecuencia, bueno, que a veces se habla, pero que no siempre se es consciente. La resolución del conflicto del Sáhara nos afecta porque en la plataforma continental del Sáhara Occidental también hay riquezas que en este momento no están siendo explotadas, aunque han sido exploradas. Concretamente, saben ustedes que entre Canarias y el Sáhara Occidental hay yacimientos de hidrocarburos que en este momento pues, no están explotados, pero que han sido explorados. En su momento los exploró Repsol, saben ustedes, 2002, 2003, y ahora los ha explorado una empresa israelí. Bueno, ahí tenemos un potencial. No, es que no es rentable. Bueno, claro, todo depende de a qué precio esté el hidrocarburo. Todo es rentable, depende. Y luego tenemos las tierras raras, los minerales estratégicos que hay en el monte submarino, Monte Tropic, que están en la plataforma continental entre España y el Sáhara Occidental. Claro, Marruecos no puede explotar eso mientras no tenga reconocida la soberanía. Claro, si tuviera reconocida esa soberanía, tendríamos nosotros un problema. Es decir, todo eso que supuestamente nos iba a solucionar los problemas, lo único que ha hecho es no solucionar ningún problema y poder abrir otros problemas. Entonces, bueno, no estoy aquí para dar consejos a políticos. Yo solo estoy aquí para digamos, exponer, ¿no?, lo que es la situación. Y lo que es la situación en este momento, y con esto pues quiero concluir, es que en todo esto, en toda esta situación que yo creo que se empieza a pudrir por una violación masiva, digamos, del derecho internacional, de la misma forma que en otros escenarios pues se llega a acuerdos respetando mínimamente el derecho internacional, pues aquí
yo creo que ya sería hora de explorar pues soluciones lo más diversas posible, pero bueno, o diversas, no es solo una, pero que empiecen tomando en cuenta el derecho internacional como elemento estabilizador, pacificador, primero de la política de toda la región y, por supuesto, también pues, para empezar a dar un poco de base a nuestra política exterior, que, como digo, está en este momento pues totalmente hipotecada por este conflicto y que no puede desarrollarse adecuadamente. Con esto, pues, no sé si les he llegado a persuadir o convencer de que hoy en día, como les dije al principio, bueno, no sé, quizás las revistas del corazón se acuerdan de Juan Carlos I. Juan Carlos I no está. Y no pasa nada. Pero el conflicto del Sáhara Occidental sigue estando. Y creo que esa es la prueba de lo que les dije al principio, de que es más importante para esta historia, para estos 50 años de historia. Es un hecho más importante eso que la desaparición de Franco y el ascenso al trono de Juan Carlos I, por más que Juan Carlos I haya sido uno de los actores que hayan contribuido a que esta historia se haya desenvuelto de este modo. Y bueno, pues, si tienen alguna pregunta, yo me gusto.